Ya, ¿estoy grabando? Ya, estoy grabando. Espectacular. Vamos a ir con la guía 3 de exposición. ¿Se ve bien? Chiquillos, ¿se ve bien la guía que estoy compartiendo? Ya. Sí. Si se acuerdan, nosotros vimos los textos verídicos y los verosímiles, ¿ya? Ahora nos vamos a referir a uno en específico que es el verídico y que les va a aparecer mucho en la prueba. Yo les dije que un texto expositivo es aquel que pretende informar, ¿ya? El texto expositivo me informa a mí. Te hace preguntas qué, cómo y por qué, y su principal objetivo es que yo sepa algo más, ¿ya? Situación del enunciado del discurso expositivo. El emisor y el receptor comparten cierto conocimiento previo, ¿ya? Puede ser, o puede ser que yo no sepa nada de ese tema, ¿ya? Por ejemplo, si me empiezan a hablar de la química cuántica, a lo mejor yo no sé nada, pero después de que lea ese texto voy a saber un poquito más. O hay otros textos en que yo sí sé un poco más, no sé, pues. Imagínense, yo hago un texto de Lewis Carroll, que fue el autor que hablamos la semana pasada, y ustedes saben cosas porque compartimos cosas el miércoles pasado, que era que estaba loco, que era enfermo, pero no sé, pues, ¿qué más les podría agregar yo? Que hoy en día esa historia sigue sonando, porque por ejemplo, no sé si alguien conoce la Deep Web, ya, pues, ahí en la Deep Web hay un día de Alicia, y ese día de Sí, Alicia, ¿verdad? pasan muchas cosas malas, ¿ya? Ese día todos los como violadores, todos los Todos secuestradores secuestran niños. secuestran niños y los suben a la Deep Web. Así que otro dato más para Alicia en el País de las Maravillas, para que vean que no es tan bonito el cuento. Pero cosas así, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? A eso me refiero al conocimiento previo. Hay cosas que yo sé, pero que me quiero informar más y me pongo a leer, ¿ya? O no sé, pues Lewis Carroll era un matemático, además de escritor. Y primero se hizo amigo de la familia para llegar a hacer lo que hizo. Y de hecho creo que nunca lo pillaron como con Alicia tocándose, siempre fue como que él era, como que nunca le hizo nada, ¿ya? Es como súper criticado, pero a la vez no. Y es raro. Es rara su historia, pero léala, es interesante. En el discurso expositivo prevalece la función referencial o representativa del lenguaje. No sé si han visto, se recuerdan de las funciones, que está la apelativa, que me quiere dar una orden a mí. Ya, hace esto, apaga la luz. O la función referencial, que solamente me está contando algo. No quiere que yo cambie algo en lo que estoy haciendo. Solamente quiere que yo sepa algo más. Y si quiero yo, lo recibo o no. Características fundamentales de esta. Primero, la explicación. ¿Cómo tiene que ser la explicación? Clara. Concisa, clara. La objetividad. La objetividad se refiere a que tiene que estar sin la presencia de apreciaciones personales o subjetivas del emisor. ¿Ya? La información me tiene que ser presentada como es. Pero alguien entiende que me dice primero, miren, aquí me dice primero lo que está destacado. No puede tener apreciaciones personales y después me dice, pueden tener apreciaciones personales implícitas. ¿Cómo eso? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien, por ejemplo, me lo podría explicar ahora? ¿A qué se refiere? Porque primero me dice que no puede tener, pero después me dice que sí, pero que puede tener implícitas. Yo Yo creo que es sé. como lo que pasa en un texto, cuando uno lee, que después en la pregunta le preguntan, o sea, en el enunciado de la pregunta dice qué es lo que podemos inferir. Imagino yo que se refiere a eso, qué es lo que podemos como sobre, ay, ¿cómo era la palabra? Sobre inferir de lo que dijo el emisor. Claro, no, pero mira, te desviaste como la alternativa. Lo que me ¿Objetivo? refiero yo es el emisor. Imagínate, tú vas a hacer un texto, pero te Ya. dicen que en ese texto tienes que ser objetiva y que no puedes poner tus apreciaciones personales. Pero después te dice que puedes reflejar alguna opinión o apreciación personal implícita. Entonces, Digamos que yo usara, que yo me refiriera a algún momento de mi vida, pero que lo expresara como metáfora. ¿A eso se refiere? no, De porque manera que la gente tenga, si lo ocupas como metáfora, podría ser, que sigue si lo estando ocupas como, implícito. te estaría diciendo. Pero mira, a lo que me Pero, refiero yo es más específico todavía. Ya, si no. alguien lo quiere definir o a alguien se le ocurre,
3, Paso 2, palabra. Tiene que ser deducida. O sea, no tiene que estar textualmente en el texto. No, tampoco, miren. Ya, vamos a ir al grano. Por ejemplo, yo en un texto les voy a hablar del golpe de Estado. Resulta que el golpe de Estado, empiezo a decir, fue muy malo el golpe de Estado porque pasó esto, esto y esto otro. Eso está prohibido, porque no estoy siendo objetivo. A mí me dijeron que yo contara el golpe de Estado, pero que le diera objetividad, que cuente las cosas como pasaron. Y ahí yo estoy diciendo, Pero sí, sin dar su opinión. claro, sin dar mi opinión. Y ahí estoy dando mi opinión. Pero ¿qué pasa si yo digo la dictadura militar? La dictadura militar fue así, así, y una persona, no sé, de la derecha, qué sé yo, me va a decir, pero no fue una dictadura, pues. Esto fue, no fue el dictador Pinochet, fue el presidente Pinochet, me Una va a decir. dicta blanda. ¿Cómo eso, alumna? Pero puedo dar adjetivos calificativos sin que me dañen la información. Por ejemplo, yo digo, hoy, el ejemplo que les puse la otra vez, el 3 de mayo hubo un terrible accidente. Y alguien me va a decir, oiga, pero para mí no fue tan terrible. ¿Ya? Y a eso se refiere cuando me dicen apreciación personal implícita. Que mi apreciación, al decir terrible, puede que no todos estén de acuerdo con que haya sido terrible el accidente, pero no afecta en la historia que les voy a contar. ¿Ya? No afecta en la información que les voy a dar. Pero en cambio, si digo el terrible accidente, que según yo ha sido el más malo del año porque pasa esto, ahí estoy dando mi opinión personal, ¿ya? Puedo dar adjetivos calificativos, no tener eso. Para entregar una noticia puedo dar adjetivos calificativos que no me afecten a la información dada, ¿ya? Terrible accidente, eso lo puedo decir, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Vamos con el esquema básico de la secuencia explicativa. Fase inicial. Se genera a partir del cuestionamiento sobre un objeto complejo, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar? Objeto. ¿Qué objeto puede ser? El coronavirus. Vamos a hablar del coronavirus. Fase de respuesta. Aquí se desarrolla el esquema expositivo propiamente tal, ya que procura dar claridad al objeto presentado. ¿Qué es el coronavirus? Es una enfermedad viral que se expandió en el mundo, salió de Wuhan, China, etc. Y finalmente tenemos la fase resolutiva. El objeto queda claro y entendido, ¿ya? Finalmente, el coronavirus, ¿qué es? Es una pandemia que está aún presente en estos días, que nos tiene en cuarentena, que nos tiene haciendo clases online, que todavía no nos podemos conocer, que no podemos ir a la clase, etc. ¿Ya? A eso se refiere. Frase inicial, objeto, fase de respuesta, la claridad, clarifico el objeto, lo explico, y la fase resolutiva, para qué lo cité, y es como terminar el texto. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Si no me dicen que yo sigo bajando. Ahora vamos con las estrategias discursivas en el texto expositivo, ¿ya? Estas estrategias surgen en la fase de respuestas con un fin particular que ayuda a clarificar lo expuesto, ¿ya? O sea que, no sé. Partamos, por ejemplo. Definición. Utiliza formas como se refiere, yo les voy a hablar del fútbol. Pero, Profe. ¿sí? Baje un cambio, por fin. Pero, ya. Perdón. Gracias. Qué emoción. Ya, definición. Cuando quiero determinar el significado de un objeto, por ejemplo, yo les voy a hablar del fútbol. Y alguien me dice, profe, yo no conozco el fútbol, nunca he jugado fútbol. Entonces yo tengo que empezar a decir y utilizar formas. ¿Ah? Tú no conoces el fútbol. Claro, tú no conoces el fútbol. Se refiere a, consiste en, por ejemplo, ahí yo empiezo. ¿Qué es el fútbol? Consiste en, y doy las características del fútbol, ¿ya? Consiste en un juego, primero que nada es un juego, donde se enfrentan dos equipos que tienen 11 jugadores cada uno, 10 jugadores de campo, un arquero. El objetivo de este juego es marcar un gol en la portería contraria y ganar. Si ganas son 3 puntos, si empatas es 1 punto, si pierdes es 0 puntos, etc. Empiezo a dar sus características de cierto tema. Eso es la definición. ¿Queda clara la definición? Ustedes la ven al tiro, ¿ya? Es más que nada para que la tengan clara. Pero, como siempre les digo, no les va a entrar esto, ¿ya? Vamos con la clasificación. Permite agrupar elementos en categorías determinadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando entregan las listas, no sé si las han visto en Instagram, del COVID. COVID en el día de ayer.
en Chile. Y me dicen, personas muertas, 167. Personas que contrajeron el virus ayer, 1100 y algo. Las caracterizo, ¿ya? Las cuantifico. Las voy juntando y diferenciando, ¿ya? Personas muertas, personas que contrajeron el virus, las voy clasificando. ¿Hay algo en el chat? ¿Alguien me dice? Profe, ¿sabía que el día de Alicia es del 25 de abril? No tiene nada que ver. No, eso no sabía, ¿viste? Saben algo más que yo del día de Alicia. 25 de abril. Ya, eso viene siendo la clasificación. Encasillo la información. Así de simple. Reformulación. Es volver a decir en términos más simples lo que se dijo antes, ¿ya? Usar formas como, es decir, esto es, no sé, cuando en los típicos ejemplos que les ponen un profe de matemáticas, ya que les quiere explicar la adición y la sustracción. Y ven 40 más 30 es igual a 70 y a lo mejor un niño no la va a entender así. Entonces, ¿qué hace el niño? O sea, ¿qué hace el profesor? Dice, yo tengo 40 manzanas. Ya viene mi abuelo y me regala 30 manzanas más. Tomo ese ejemplo y lo ocupo en algo más cercano al niño para que se entienda, ¿ya? A eso se refiere con la reformulación. Es decir, en otras palabras, así se va entendiendo. Reformulación. Ejemplificación. Lo que hago yo siempre con ustedes. Les explico algo y después les doy un ejemplo al tiro. ¿Ya? Por ejemplo, simple, es concreto. No sé, cuando les dije los tipos de mundo, veíamos lo que era un tipo de mundo, lo establecíamos y después les daba un ejemplo. No sé, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Alicia en el País de las Maravillas. Así íbamos todo el rato, dando ejemplos para que se clarifique la información. Analogía. ¿Ya? Relaciona un concepto con otro y o sea, el concepto que les quiero enseñar lo acerco con un concepto que sea más conocido para ustedes. Es como la reformulación cuando le decimos niño. Es, por ejemplo, a ver, es tomar, tenía un ejemplo bueno, justo ahora se me fue. Es como lo mismo, es como abreviar la información para que ustedes la entiendan. Por ejemplo, si yo la otra vez discutíamos con su compañero acerca del comunismo, ¿ya? Y resulta que, ¿qué dijo Karl Marx? Que el comunismo iba a pasar, primero iba a pasar por una etapa ¿cómo se llama esto? De socialismo, no, pero antes del socialismo pasa a una etapa de liberalismo. Después del liberalismo, el humano se supone que va a evolucionar y va a llegar al socialismo y va a empezar a compartir más porque va a ser más consciente y más avanzado mentalmente. Después del socialismo va a avanzar al comunismo y donde poco menos se va a poder compartir todo quizás, pero es porque el humano va a ser tan consciente que no va a necesitar como la competencia, no va a necesitar ciertas cosas porque vamos a ser como una raza superior, ¿ya? Pero yo les puedo poner a un niño, para que me entienda eso, le hago una analogía, lo mismo, pesco fruta, pesco la sala de clase, miren niños, estos 5 niños, ¿qué es el comunismo? Yo les paso esta fruta y ustedes tienen que saber dividirla y compartirla en partes iguales para que ustedes coman todos. Si yo me como 2 manzanas, dejo sin comer a uno de ellos. ¿Me entienden? Eso es una analogía. Es como agarrar el texto y hacérselo más simple, con algo que ellos conocen. ¿Queda claro la analogía? Que a lo mejor me enredo un poquito al principio. Chiquillos, ¿sí? Ya. Citación. Aquí consiste en aludir, es fácil, consiste en aludir una forma externa autorizada que refuerce la explicación. ¿Ya? Cuando hablamos de, murieron 10 personas más hoy día por coronavirus. ¿Y a quién se cita? Jaime Mañalich. Sale y dice, no, confirmo que murieron 10 personas, o sea que hay 10 recuperados, según él. Pero él se supone que es un experto en el tema porque es nuestro ministro de salud, ¿ya? Así que a eso se refiere con la citación. Sigamos. Además, es frecuente encontrar recursos no verbales, tales como el esquema, el diagrama y las imágenes y gráficos. Ya esto no le tomé mucha atención, yo la verdad fue como, ¿cuándo les va a aparecer un mapa conceptual en la prueba? ¿Ya? Pero igual lo tienen ahí.
Y ustedes van a tener la guía, así que la pueden revisar. Formas discursivas básicas del texto expositivo. Recuerden que dentro de un mismo texto, y cuando sea de una determinada tipología, expositivo, argumentativo, en este momento es expositivo solamente, ¿ya? Solo les entregamos información. Pueden haber distintas secuencias, ¿ya? Y estas tienen formas básicas, que pueden ser la definición. Señala las propiedades o rasgos constitutivos esenciales del objeto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra, no sé, cóndor? Palabra cóndor. ¿Qué es el cóndor? 2 puntos, es las definiciones de diccionario. Ave rapaz, vertebra, que tiene vértebra, perdón, que tiene huesos, etc. Se las define. Esa es la definición. La descripción informa sobre las propiedades y rasgos que constituyen o identifican los objetos. ¿Vale? Yo describo un objeto, describo, no sé, un baño. ¿Cómo podrías describirme tu baño? Bueno, mi baño tiene una ducha, tiene un water, tiene espejo. Voy uno por uno diciendo las cosas que contiene cierto elemento que estoy dando, que en este caso el baño. La caracterización se refiere a los rasgos de personas o identidades personales. Ya, el profe, ¿cómo era el profe de lenguaje? Hablaba muy rápido, a veces se enredaba, etc. ¿Ya? Y me pelan, pero no importa. La narración. Narra hechos o situaciones que suceden o se desarrollan en una secuencia. ¿Ya? Contar una historia, chiquillos. Lo que vimos en la clase pasada. Narrar es contar una historia para entretenerme, etc. Y el discurso del comentario, entrega opiniones, da valores, explicaciones, juicios y comentarios desde el punto de vista del emisor. Puede ser como un texto argumentativo, ¿ya? Se presenta de manera sutil en los textos expositivos, pero generalmente se encuentran en los textos argumentativos. ¿Cómo podría aparecer en un texto expositivo? Podrían citarme la opinión, no sé, de un doctor, si estoy hablando del coronavirus, y él me va a dar su opinión. Sin embargo, aunque me dé su opinión, no se va a transformar en un texto argumentativo, porque sigue siendo la principal función hablarme del coronavirus, informarme. ¿Se entiende cómo puede estar el discurso del comentario adentro de un expositivo? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿El discurso del comentario? ¿No? Seguimos. No. Ya. Estructura externa del texto expositivo. Esto yo creo que lo tienen más que claro. Introducción, parte inicial, desarrollo. Se expone lo principal del texto y se determinan las estructuras y finalmente se concluye. Se recoge la idea expuesta en la introducción y lo que se sintetiza finalmente. ¿Ya? Ejemplos de textos esencialmente expositivos. La definición. Lo que les dije. Exposición breve. Aquí mismo sale membrillo. ¿Qué es el membrillo? Es un árbol silvestre, es como la definición de diccionario. A veces ocupan la etimología, eso sí. ¿Qué podría ser la etimología? Es cuando me separan las palabras. Me separan las palabras y me dan su origen de la palabra por separado. Por ejemplo, cuando yo les hablé, cuando estábamos hablando de los narradores, y le hablé de narrador omnisciente, les dije que el narrador omnisciente tenía una mirada panóptica. ¿Qué es panóptica? Primero tengo que dividirla en pan y en óptica. ¿Qué significa pan? Pan significa todo. Viene del latín, no sé tanto, pero significa todo. Óptica significa vista. ¿Ya? Eso se le llama una definición etimológica. Uso de la paráfrasis. Paráfrasis, sí. Es el término desconocido, se explica por medio de expresiones sinónimas. Cuando le doy sinónima. ¿Cuál puede ser el sinónimo de panóptico? Omnisciente, omnipresente, ubicuo. Sinónimos, al fin y al cabo. Estructura de la definición. Profe, ¿pasaron lista? Sí. De hecho, ahí está la lista, de nuevo. Seguimos. Estructura de la definición. Concepto por definir. Ubicación del concepto en una clase y propiedades del concepto, que está explicado acá. Concepción por definir, el membrillo, que es árbol silvestre, ubicación del concepto en una clase. O sea,
Perdón, concepto por definir. Ahora, ubicación del concepto en una clase, de corteza áspera, color pardo y madera, de color amarillento, dura y fina, muy propia para la construcción. Propiedades del concepto. ¿Ya? Esto es mera materia. Entiéndanlo, pero no les va a parecer. Ya, ¿qué es la noticia? Espérenme un poco, chiquillo. ¿Qué es la noticia? La noticia a mí me va a dar información de un acontecimiento actual, pero también una de sus características, que antes no se le había dicho, es que provoca interés, ¿ya? Yo no les puedo hablar de cualquier cosa y ponerla en un diario, porque van a bajar las vistas al diario, etc. Por ejemplo, cuando pusieron Martín Cárcamo tiene una camioneta de 2 metros y no sabe dónde estacionarla. Por algo todos la criticaron, ¿por qué me interesa a mí que Martín Cárcamo tenga una camioneta gigante? Entonces a eso se refiere con que provoque interés, ¿ya? Y después está el informe. ¿Cuál es la finalidad del informe? Es extraer conclusiones o tomar decisiones. Por eso es más extenso, se hace su principal función o su principal idea es tener una idea clara y detallada de los datos, ¿ya? Me extenso, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? No importa. Pero en torno a algún asunto o problema, el objetivo es proporcionar a los lectores los elementos de juicio necesarios para comprender el problema y aceptar la conclusión. O sea que me dilato, esa era la palabra que quería decir. ¿Vale? Me extiendo para que todos entiendan lo que yo quiero decir con los datos que quiero darles. Eso. Ahora viene artículo de divulgación científica. Aquí, chiquillos, existe la investigación científica y la divulgación científica. La divulgación científica tiene como por finalidad informar a un receptor no especializado sobre un tema de interés, ¿ya? Esa es la de divulgación. Yo no sé nada. Física cuántica. Yo no sé nada. Por favor, enséñenme. Y ese texto se va a encargar de eso. Puede salirme, como aquí sale en la tablita, en artículos periodísticos, reportajes, programas de TV, en donde la gente no tiene por qué saber de física cuántica y me va a enseñar. La idea es que me informe, me entretenga, me instruya y me forme una opinión, pues después yo quiero hablar de la física cuántica, entonces parto por eso. En cambio, la investigación científica está hecha para alguien que ya sabe del tema. Es así de simple. Ya, son proyectos, informes, memorias, manuales de algo más específico, ¿vale? Acá están las características del artículo de divulgación científica, que me habla de la estructura que tiene que tener, de las dos partes, de la investigación y de la divulgación. Ya eso no lo tomemos mucho en cuenta, pero quiero ver si les quedó claro, así que permiso. Acuérdense, no sé. Artículos de divulgación científica o de investigación científica. Este que está acá. Mientras leerlo. Renata Neira, ¿está? Renata, ¿estás? No sé si se me escucha. Sí, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Ah, ya, qué bueno. Ya, ese vendría siendo. Están los dos. Es un texto solo, ya se separó por esos puntitos. Pero este viene siendo un artículo de divulgación científica o de investigación científica. De investigación científica. ¿Ya por qué? Mucha porque, no sé, no está entreteniendo a nadie, no sé. Pero lo podría leer alguien que no sabe nada. Por ejemplo, yo no sé nada de los agujeros negros. Ah, entonces divulgación científica. No, sí, ya, divulgación científica. Claro, porque yo no sé nada de los agujeros negros, pero acá Claro, me dice, están ¿qué son? aprendiendo. Son los restos fríos de antiguas estrellas tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz es capaz. Ah, yo digo, eso es un agujero negro. Y ahí empiezo a entenderlo. Así que eso, muy bien. Ya, bueno.
Ya, y ahora, Aranzú, que eres nueva. ¿Estás? Aquí estoy. Ya, perfecto. ¿Y ese? Mm, Acuérdate, permiso. ¿Divulgación o investigación científica? mm, Investigación, Ya, muy bien. ¿Por qué? porque da conceptos que como ya conocidos que así a simple vista yo no entiendo. Claro. ¿Alguien entiende de lo que se está hablando acá? Básicamente está como dando información compartida hacia los mismos científicos que estaban investigando con respecto a este tipo de cosas. Claro, No pues es algo como que se le pueda estar dando a una persona común y corriente algo que se pueda entender acá. claro, muy bien los dos que me respondieron. Tengo que tener un conocimiento previo, ¿vale? ¿Y alguien sabe de qué se trata eso? ¿Ya? Sorpréndame, por favor. Si alguien sabe de qué me están hablando ahí. ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? Espérame. Nadie. Cuerpo negro se Básicamente me hace esto es como agujero el negro. origen el origen de un agujero negro. Eso. Puede ser, quizás. Pero no sean tan específicos. Es Pero es que No, habla de colores también, creo. yo cierto. lo único que sé es que la ley de Stefan Habla de trata de la energía. radiación. Lo Claro. demás no tengo idea. Miren, ahí tenemos su compañero, también sabe algo de radiación. Este texto está hablando de la física cuántica. ¿Ya? Se los nombré hartas veces. Se los di hartas veces de ejemplo para que al final llegaran a algo. Pero es eso. Esto es la física cuántica. Un extracto. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Pucha, ya de nuevo me quedan 10 minutos. Se nos pasa rápido la clase. Bueno, que igual hoy día igual les di harta información. Disculpen si hablé un poquito más rápido, pero es que esta ya tenía como harta. Igual tiene más información, entonces. De hecho tiene información que no es tan importante tampoco, entonces por eso la paso rápida. Pero las que me detuve más, espero que la hayan entendido. Y ahora vamos a ese ejercicio que está aquí, que pucha, eso era el último que quedaba, así que mejor lo hacemos en el Power. Ya, tienen un minuto para que me identifiquen causas y consecuencias de este texto. ¿Ya? Lo último que les voy a pedir en la clase. Desde ahora, ya, puede salir cualquiera. Ya, no sé si, o sea, si puedo responder antes de que me pregunten, porque quiero ir al Ya, baño. bueno, elige una causa o una Bello. consecuencia. Esto Más es rápido. una consecuencia debido No, a que pero está hablando. no, me expliqué mal. Les dije que quiero que identifiquen las causas que hay adentro y las consecuencias. Ah, ya, Hay de las perfecto. dos. Ya, entonces las causas básicamente ¿Me vas vienen a dar una siendo, causa? Ya, si voy a ver la causa ya. de primero, o sea, de causa a causa a consecuencia, porque aquí hay dos causantes que provocaron una consecuencia, por Ya, a lo que ver, yo puedo entender. dame una causa y puedo ir al baño para Ya, que los demás también participen. ya, perfecto. Bueno, la primera causa en realidad fue un estado de guerra que produjo la segunda causa. Ya, muy bien, entonces tenemos una causa, guerra. Que podemos. Y voy al baño. Ya, perfecto. Y veamos al tiro aquí, porque ya pasó un minuto. ¿Qué dicen en el chat?
una consecuencia de la muerte de muchos. Ya, Carla. Por favor, tu micrófono, o lo tenía en malo. Parece que sí. No puedo hablar. Ya, pero Carla ya no importa. Carla nos dijo una, que fue que murieron muchas personas, ¿cierto? Esa es una consecuencia. Murieron alrededor de 1 millón de personas. ¿Ya? Y después pasó a otra causa a través de eso. Que Camila Avendaño, perdón, ¿está? Camila. ¿No está? Ya, Carla. Carla, levantaste la mano. Ah, bueno, tú. La migración fue otra consecuencia, ¿cierto, chiquillo? Yo creo que queda claro eso, que son dos consecuencias básicas. Primero, se murió mucha gente debido a que necesito que alguien me falta una causa, ¿ya? ¿Por qué murió mucha gente? Su compañero me dijo la guerra. Yo, Ya. ¿Qué pasó? Porque ya hubo una porque la guerra. única fuente de supervivencia. ¿Ah? Porque hubo una guerra. Ya eso pudo causar cosas. Pero Sí. ¿qué específicamente fue lo que causó que muriera mucha gente? Además de la guerra. La hambruna, porque la única fuente de supervivencia que tenían era el cultivo de las papas. Sí, Y la cosecha no alcanzaba para alimentar a todo el mundo, así que empezaron a morir y eso llevó a una emigración. claro. Perfecto. Muy bien. Entonces los irlandeses al final, emigración ¿de dónde? De Irlanda a Estados Unidos de América. La cosecha. Ah, sí, muy bien, Carla. También complementaste eso. Los escoceses se fueron a Estados Unidos, como Conor McGregor. No sé si alguien lo conoce. Ya, chiquillo. Entonces, esa fue la clase de hoy. Espero que hayan entendido todo. Antes de que cerremos, ¿a alguien no le quedó claro algo? ¿Algún concepto? ¿Algo que se los explique de nuevo? Que sea necesario. Porque, acuérdense, tienen que tener una idea de todo más o menos, para que después hagan los ejercicios. ¿Ya? Los ejercicios que vienen a continuación, obviamente quedan de tarea, los revisamos en la otra clase. Y chiquillos, toda la semana van a tener 20 minutos para hacerla, ¿ya? Así que confío en ustedes en que la van a hacer porque hoy día los felicito, fueron muchos los que lo hicieron. Y busquen su espacio, busquen sus tiempos. Profe, ¿de dónde sacaba la guía? ¿Cómo? ¿De dónde la bajo? Las mando al grupo. ¿Estás en el grupo? Ah, sí. No es que no había cachado. Ya. Ah, hicieron un drive. Mira, perfecto, sí la hicieron. No cachaba. Ya, pero si hicieron un drive, mejor. Se me había olvidado eso. Pueden sacarlas de ahí mismo. Así que eso, hagan la guía. Si ustedes las quieren tomar y hacerlas todas, háganlas todas, pero yo en cada clase les voy a ir preguntando. Entonces, en algún momento las vamos a tener que revisar. Y si alguien la hizo ya y necesariamente necesita la respuesta porque necesita saber si está bien, en qué se equivocó, tiene más tiempo, ya que también es súper válido y es súper bueno que ustedes quieran más, quieran al final mejorar su puntaje de alguna u otra manera. Me las piden, ya, me hablan y yo les mando las respuestas. ¿Vale? Así que eso, Profe, chiquillos. ¿se averiguó de la cosa esa del Zoom? Para que no se cortara. Sí, y me dijeron que no. Es que todos los profes me dijeron que ellos al hacer su primera reunión, aunque no fueran premium, porque nadie es premium, no les ponen límite de tiempo Zoom. Como que los deja hacer la primera reunión. Y a mí no me dejan. A mí me la corta el tiro, 40 minutos, listo. Como que La nadie... discriminación. Claro, por pobre. Pero por eso, pues, entonces, yo les dije porque a mí no me pasaba eso y me dijeron como que poco menos nadie tiene el mismo problema que yo, entonces no tuve ¿Y apoyo. hay premium, algo así o no? Sí hay premium, pero igual si la clase la hago demasiado largo a veces, igual molesta 3 reuniones, pero ahora hicimos 2 y yo creo que no molesta tanto igual, chiquillo, o sea,
Es que también, ¿para qué hacer premium si hay la posibilidad de hacerlo así nomás? Claro, entonces, claro, podríamos hacer una reunión más larga, pero se puede hacer así. Dejen que el profe ahorre plata. Yo creo que mientras no nos pase lo de la otra vez que lo hacía cortar y se cortó, no hay ningún problema. Si al final- Eso fue por desconocimiento. Pero es que yo la primera clase que hicimos no me cortó, pues me dijo, te vamos a dar más tiempo. Me fue, no, acá va a ser siempre. Pero bueno, me chiquillos. dio un ataque de risa como de media hora con eso. Es que fue chistoso, que quedé como mentiroso. Así que eso, chiquillos. Y si hacen otra cuenta, no sé, en verdad. Yo lo que les proporciono es la guía, clase a clase. Si ustedes quieren más guía, quieren hacer los ejercicios de la guía, yo se las puedo mandar también. Ya, pero eso me la piden por interno. La idea es que vayamos juntos avanzando. Y que les quede claro lo último que... Hola. Hola. Que les quede claro lo último que... Oh, perdón, no estoy muteado, sorry. Que vamos a pasar materia, pero ya va a llegar un momento que no hay más materia en lenguaje. Así que vamos a tener que empezar a ejercitar. Y ahí es cuando ustedes aplican todo lo que ya les he ido enseñando. Así que se me está acabando el tiempo, falta un minuto. Que estén bien, chiquillos, cuídense. Chao. Pásenla bien. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, Que profe. súper. Chao, Adiós, profe, gracias. Cuídense. Que se- Igual. Chao.